Saludos, mi nombre es Rafael López y mi compañera Remy Peralta. Nosotros vamos a hablar de lo que es la técnica de composición y cuáles son algunas de las técnicas utilizadas en el arte. ¿Qué es la técnica? Es el conjunto de procedimientos, reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de la informática, las ciencias, el arte, el deporte, la educación o en cualquier otra actividad. También podemos decir que dentro del campo artístico la técnica se hace alusión al dominio de un conjunto de procedimientos, recursos intelectuales y materiales, de que se vale un determinado artista para la plasmación de un hecho estético. Ahora le voy a presentar algunas técnicas y le voy a explicar brevemente cada una de ellas. La técnica del lápiz. Esta técnica es aplicada en dos etapas. La primera, en cual se hace el esqueleto de lo que se va a dibujar, y la segunda, que contorna o aborda las líneas de sombreado. La técnica del principiante. Esta técnica se utiliza cuando usando las figuras geométricas básicas para comenzar a dar forma a lo deseado. Técnica de líneas y sombreado. Es una de las técnicas más simples de sombreado, es hacer líneas seguidas juntas usando la punta del lápiz o inclinándolo para pintar con el costado de la mina de este. Es importante hacer todas las líneas en una misma dirección para que este dé un tono uniforme. Técnica de escala. Es una técnica que cuando se da una relación matemática entre dos dimensiones de distintos elementos. Técnica de mano alzada. Se emplea para expresar con inmediatez la idea necesaria para la elaboración de una determinada pieza, objeto o proceso. Técnica de la pluma. Es el tipo de técnica de dibujo con pluma especial, puesto que se trabajan con pluma elaborada con fino material, la cual según el grosor, flexibilidad y requerimiento del artista puede adquirirse en cualquier especialidad. Técnica aerógrafa. Consiste básicamente en un tipo de pintura por aspersión. Para ello se debe usar el aerógrafo para esparcir el color sobre la superficie. Técnica de carboncillo y el grafito, ya conocida por nosotros, el carboncillo, son elementos usados para la creación del dibujo a mano alzada. Estos implementos también son usados para la técnica seca de dibujo. El grafito puede ser utilizado sobre superficie suave. En el caso del carboncillo, como lo conocemos, algunos artistas lo utilizan para ayudarse a crear líneas, pues es más fácil el borrado y la difuminación de este. Técnica de acuarela. Esta técnica se utiliza especialmente para realizar pinturas artísticas y recreativas, las cuales son trabajadas esencialmente con agua y usa generalmente sobre papel, tela o madera. La técnica del lapicero. Esta es de difícil manejo, puesto que no admite correcciones como los otros procedimientos. Los dibujos realizados por este procedimiento se componen de tramas, formas por puntos repartidos según diferentes densidades. La técnica pincel es una de las más difíciles y clásicas. En este caso, el pincel que se utilice solo se debe meter hasta la mitad de las cerdas, sin llegar a la férula, para no cometer errores durante el proceso. Y la técnica digital, la cual se transforma un boceto básico hecho a lápiz y se transforma en una ilustración vectorial. Para este método solo debemos saber los cursos básicos de Pack Design, Illustrator y Photoshop, ya que estos serán de mucha ayuda. Con esto podemos decir, en conclusión, que la técnica es la forma en que el artista se sienta cómodo trabajando a la hora de aplicar o trabajar un proyecto deseado.
es la destreza y habilidad de una persona que desarrolla por el aprendizaje y la experiencia. La técnica es el producto o la conducta que producirá un efecto en el procedimiento, llevando a cabo un orden de repetición sistemática. Se puede decir también que es el fruto del artista para poder llevar a cabo lo que se desea plasmar. La técnica es la manera de hacer las cosas adaptada a la personalidad y preferencia para alcanzar los resultados positivos. Buenas tardes, chicos. Esta parte le estaría hablando sobre lo que es composición, eh, el concepto de composición, para luego entonces hacer un análisis de concepto de composición. ¿Qué es composición? Composición es el planteamiento del arte o la colocación o arreglos de elementos o de ingredientes de un trabajo de arte, o la selección y la colocación de elementos del diseño según principios del diseño dentro del trabajo. La composición fue considerada a principio fundamental en el arte europeo hasta principios del siglo XX. Es cuando aquí gráficamente se desplaza luego que desapareciera consigo mismo el concepto del dadaísmo. O sea, el término composición viene a tener su auge después que el concepto de dadaísmo ha desaparecido. ¿Qué pasa? Que aquí ya los grandes artistas comienzan a tener lo que la terminología de componer, de tener técnica para realizar sus pinturas. Entonces, no obstante, también tenemos que abordar qué serían los bocetos. O sea, ¿qué es boceto? ¿Qué es un boceto? Un boceto es un estudio o ensayo en la que se trazan las líneas generales y la composición que tendrá una pintura. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de bocetos. Eh, entonces, también quiero abordarle por ejemplo, en esta imagen. Esta imagen es de un famosísimo artista, se llama Van Gogh. Eh, Van Gogh y como muchos otros artistas realizaban muchos bocetos previos antes de comenzar sus obras finales. Van Gogh, por ejemplo, quien fue un famosísimo por sus obras espontáneas y aparentemente no planteadas, realizaba una grande cantidades de bocetos dentro de lo que se planteaba distintos aspectos de sus pinturas. De hecho, podría decirse que pasaban meses realizando bocetos solamente y ajustando distintos elementos en una sola obra antes de comenzar su pieza final. O sea que los bocetos es para darle los detalles, los retoques que queremos realizar o que queremos transmitirle al espectador. Hablando ya un poco más del Van Gogh, gran parte de lo que él planteaba en sus bocetos previos tenía que ver con la composición de los elementos que terminaría su obra final. Eh, como sabemos, Van Gogh estaba muy interesado en lo que sería el simbolismo de sus obras. Debido a ello, la composición de sus cuadros no solo funcionaba para acomodar elementos, sino que surgían para, para transmitirle como tal el mensaje al espectador de sus obras. Y también, sino para determinar que los elementos tenían más importancia en cuanto a la lectura dentro de sus obras, o sea, lo que había indicado eh, anteriormente. Entonces, hablamos de boceto. Ahora queremos
indicar qué es una composición pictórica. ¿Qué es una composición pictórica? Cuando se trata de dibujo, pintura, la composición pictórica o la composición como tal es la disposición deliberada de elementos dentro del espacio pictórico. El posicionamiento y la disposición de los elementos dentro de un trabajo afectan o no la forma en que el espectador interactúa con lo que creamos. O sea, que hay que tener mucho cuidado a la hora de distribuir el posicionamiento de cada elemento en una pintura. Al crear una obra pictórica, las posibilidades son infinitas. O sea, nosotros no podemos limitarnos a la hora de realizar un cuadro. Eh, pero sí tenemos que tener en cuenta, o sea, no significa que el que podamos tener posibilidades infinitas, no significa que tenemos que abordar la composición en un enfoque fortuito, sin planificación ni y esperar que los resultados sean óptimos mágicamente. O sea, que hay que tener un planteamiento de lo que se va a realizar. Como le había dicho, las posibilidades son infinitas, tenemos una total libertad de ser creativos respecto a cómo organizamos cada elemento dentro de nuestro trabajo. Pero sin la planificación es algo primordial. Entonces, queremos también abordar los principios del diseño, la pintura, la composición pictórica. O sea, hay principios a la hora de realizar principios y técnicas de realizar una composición. O sea, los principios de técnica de composición, en primer lugar tenemos lo que sería, eh, vamos a indicar que estos principios de diseño, composición o pintura se refieren a la disposición de los elementos dentro del plan pictórico. Los elementos son componentes básicos o bloques de construcción de la creación artística. Estos elementos, como tales que habíamos expuesto anteriormente, como líneas, puntos, planos, bloques de colores, manchas, personajes y demás elementos visuales que son reconocidos, que son reconocibles. O sea, estos son algunos de los principios, pero hay otros principios que son más importantes a la hora de realizar una composición o tener la técnica de composición. Hay que tener esto muy claro, hay que tenerlo pendiente a la hora de realizarlo. Tenemos 8 principios. En primer lugar, tenemos lo que sería el equilibrio en la composición. ¿Qué quiero decir con el equilibrio? En términos de arte, el equilibrio se refiere a la distribución generalmente del peso visual en una composición. Cada objeto que incluimos en una obra conlleva un peso visual. Cuando creamos un elemento a un lado de nuestra composición, es recomendable añadir otro o varios elementos para equilibrar el peso visual. Por ejemplo, tenemos estas imágenes, las cuales son muy distintas las dos. En la de arriba se ve nuestro enfoque en una sola dirección. O sea, se ven varios palomas volando en una sola dirección. ¿Qué diferencia a la que está aquí debajo? Tenemos la dirección, o sea, tenemos una dirección, pero también tenemos otra dirección. O sea, las dos palomas que se ven volando hacia nuestra izquierda hacen un peso visual a la dirección a la cual las 4 palomas van volando en dirección a nuestra derecha. Por ejemplo, la primera imagen no es un trabajo equilibrado visualmente, puede sentirse pesado. Por ejemplo, si le incluimos demasiado peso visual en la parte inferior de una composición, el peso atraerá la atención del espectador hacia la parte inferior
Entonces, en la composición se sentirá como fuera de balance, es lo que quiero expresar. A diferencia de la otra que te estaba explicando. En segundo lugar, tenemos lo que sería el movimiento que reflejan las pinturas. El movimiento puede referirse a la ilusión de movimiento real en un dibujo o pintura, o puede referirse al movimiento que toma el ojo de un espectador cuando observa una obra de arte. En términos de composición estamos más preocupados por el peso que tenga o el movimiento que refleje eh, dicha pintura. El movimiento visual generalmente se logra cuando creamos contraste, líneas de guía, diagonales y elementos superpuestos. En tercer lugar, tenemos lo que es el ritmo. Entendemos como ritmo a través de repetición. O sea, lo que entendemos por ritmo, repetición. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando escuchamos un ritmo de una canción, podemos sentir la repetición, la repetición. O sea, si no hay una repetición, no hay ritmo. En el arte pasa lo mismo. Debe de existir repetición para tener ritmo. Visualmente, por ejemplo aquí en esta imagen, visualmente el ritmo se crea repitiendo elementos. ¿Qué elementos se repiten en esta imagen? Las hojas, las hojas y de qué forma se están elaboradas visualmente. Debe existir repetición. Se crea o sea, visualmente el ritmo se crea repitiendo los elementos. Esto podría ser un patrón regular o irregular de formas repetidas, o podemos ser repetición de temas específicos. De cualquier forma, como lo había indicado, los elementos repetidos producen un ritmo. También tenemos lo que sería la armonía y la unidad. En nuestra composición de arte también puede beneficiarse compositivamente de la unificación que produce la armonía y otros medios de unificación. La armonía y la unidad están estrechamente relacionadas realmente, que es fácil suponer que es lo mismo. Son muy similares, pero no son lo mismo. Pero cada una de ellas debe considerarse por un lado separado. O sea, que aunque son similares, se tienen que separar en base. Podemos pensar que la unidad en términos de estilo artístico, si el estilo y el uso de medios se utilizan de manera consistente en un trabajo, el trabajo se siente completamente terminado. Generalmente podemos decir que el trabajo está unificado. La unidad también se puede crear en una obra a través de la simplificación. Esto se puede lograr mediante la simplificación de formas, temas o esquema de color. Por ejemplo, esta imagen que le estoy indicando, le estoy exponiendo acá, el trabajo al comunicarse es unificado y armonioso por varias razones. La forma más obvia que se unifica es mediante el uso del color. O sea, esta imagen, este es Robert Harris. Harry ha querido simplificar la combinación de colores y ha usado principalmente los colores complementarios como rojo y verde. El verde es muy terroso, pero sigue siendo presente. O sea, aquí hay una armonía y la unidad. ¿Por qué? Porque se usa un solo color, aunque es un solo color, pero tiene varias tonalidades. Por ejemplo, el rojo que está en la farda no es el mismo rojo que está en la blusa. Y el verde es para darle un poco más de armonía a ese rojo que quiere transmitir algo. Lo que quiere transmitir es la armonía que hay en la pintura. También tenemos lo que es el énfasis. Que a menudo utilizamos el énfasis para definir el punto focal o puntos dentro de una composición. Creo que hemos debatido este tema
pero el énfasis generalmente se crea en una obra a través de alguna forma de contraste. Por ejemplo, en esta imagen la mayoría de nosotros podemos sentir atraído por la mujer en la escena, más específicamente por su rostro, que llama la atención. Ella usando diversos métodos. Para empezar, ella está ubicada en el centro del plano de la imagen. También hay un fuerte contraste de valores a su alrededor. Se observa que el hombre que está a su lado está vestido de negro totalmente, mientras ella viste un blanco que es súper llamativo. Luego de estas líneas que la rodean, creadas por tablas y bordes, posteriormente del blanco, también notarán que la cara de la mujer tiene más detalle. También tenemos lo que es la variedad, que es el último de los principios. Variedad. Nuestros dibujos y pintura deben incluir ciertas variedades. No queremos aburrir a nuestro espectador con la misma información visual. En su lugar deberíamos incluir cierta variedad para mantenerlos comprometidos y hacer que nuestras obras de arte sean más interesantes. El truco aquí es equilibrar la armonía y la variedad. Si llevamos la variedad demasiado lejos, es probable que el trabajo no sea armonioso. Pero si llevamos la armonía demasiado lejos, el trabajo puede carecer de variedad. O sea, que hay que tener un equilibrio entre la variedad y la unidad, entre la armonía y la variedad. Por ejemplo, en esta imagen el autor quiso crear variedad utilizando una amplia gama de colores, pero mantiene la pintura unificada mediante la simplificación y elementos armónicos en clave. Por ejemplo, aquí en esta imagen lo que vemos es una gama de colores, pero realmente tiene una unidad, tiene una sola unidad. ¿Por qué? Porque el color que aquí resalta, el peso visual en cuanto a los colores, es el azul. Es el azul. Y eso es lo que le da la armonía y la unidad a la vez. También quiero abordar sobre, ya por último, la regla de los tercios en una composición. Los tercios es una teoría de composición pictórica que se basa en la ubicación de los sujetos dentro de una composición. Se basa en la proporción del área, en una fórmula matemática que trata con relaciones proporcionales. Como la proporción del área es bastante compleja, la mayoría de los artistas confía en la regla de los tercios para crear el efecto similar. O sea que a la hora de tener los elementos es bueno verificar el área y ver de qué manera se va a distribuir cada elemento. También tenemos lo que es el espacio positivo y negativo de la pintura. El espacio ocupado por temas importantes o elementos del diseño se considera espacio positivo. Si observamos esta imagen, el primero que vemos en la imagen es la original, o sea, la primera imagen es la original. La imagen central es el espacio negativo que resalta el rojo, y el tercero, o sea, la tercera imagen que vemos es el espacio positivo resaltando con el rojo. O sea, que también hay que tener en cuenta de cómo jugamos con el espacio positivo y el espacio negativo. Bueno, ya en esta parte, resumiendo, para mí la técnica de composición son los distintos, son la distinta forma de cómo nosotros tener esa agilidad para nosotros poder tener y componer de una manera óptima los elementos que queremos
poner en nuestra obra pictórica. ¿Por qué? Porque la técnica podemos tenerla, pero es importante también de cómo distribuir y cómo equilibrar nuestra pintura como tal. Ya despidiéndome, chicos, este sería lo que sería el grupo de nosotros, esta exposición. Espero que le haya sido de vital importancia cada uno de estos temas, ya que hay que tenerlo en cuenta para cualquier obra o cualquier pintura que nosotros vayamos a realizar. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.